Continuamos hablando sobre programación en Python y en este segundo vídeo sobre datos complejos, que nos quedó del primero, vamos a hablar, como vemos ahí, nos quedaban esos conjuntos y los diccionarios. Dejamos para otro capítulo aparte el tema de los objetos porque es más complejo todavía y merece una especial atención. Bien. Empezando con los conjuntos son parecidos a las listas y las tuplas, pero tienen una pequeña diferencia. Aquí vemos cómo se escribe, cómo es la sintaxis de un conjunto. Se llaman sets de inglés y contienen una serie de elementos que van a ir separados por comas. Bien, para aprovechar el tiempo y hacerlo más rápido, aquí tenemos ya abierto el entorno de Python y a la derecha tenemos escritas unas sentencias de programa. Bien, vamos a crear un conjunto que sería este primero, el conjunto A, y para trabajar con él pues también vamos a crear un conjunto B. Si escribimos el conjunto A, pues automáticamente nos dice ahí los elementos, lo mismo con el B. Lo curioso que estriba en el caso de los conjuntos es que se pueden operar con ellos en forma global. Por ejemplo, si escribimos A menos B, nos van a mostrar los elementos de A que no están en B, como vemos ahí. Otra particularidad, si vemos arriba, es que los conjuntos tienen elementos únicos, es decir, los elementos que sean repetidos pues no se cuentan dos veces o tres veces, solamente son conjuntos de elementos únicos. Bien. De la misma forma, la operación B menos A pues serían los elementos de B que no están en A, que serían ahí. Hemos visto que han desaparecido las manzanas. A barra vertical B sería como la función lógica O, elementos que están en A o en B. En este caso vemos que las manzanas que aparecen repetidas en las dos pues solo se muestran una vez. Y si ponemos la operación lógica y con ese carácter, pues obtenemos los elementos que están en A y en B simultáneamente, que ya hemos visto que son solo las manzanas. Bueno, otra particularidad de los conjuntos es que son elementos no ordenados, con lo cual si intentamos hacer algo así como obtener el primer elemento, pues nos da error porque no se pueden referenciar con ese índice. Son elementos en principio desordenados. Conjuntos son pues esos conjuntos de datos no ordenados. Bien, pasando ahora a los diccionarios, que son unos conjuntos de datos algo más distintos de lo que hemos visto hasta ahora. Aquí podemos ver cómo es la sintaxis. Para este caso se emplean las llaves y lo que caracteriza a los diccionarios es que son conjuntos de pares de valores. Más que diccionarios se podría nombrar como registros de datos, registro en el cual aparece una clave que vamos a determinar por una palabra entre comillas y luego un valor que puede ser cualquier tipo de dato, puede ser otra cadena de caracteres, un valor numérico o incluso pues una lista en sí misma. Bien, siguiendo con las instrucciones vamos a poner aquí este conjunto. Vamos a seguir trabajando con este ejemplo. Si vemos ahí, pues vamos a definir el diccionario perfil en el que aparecen pues una serie de claves, como hemos dicho, nombre, apellidos, edad, sexo, etcétera, y unos valores correspondientes. En principio este diccionario estaría vacío, y con lo cual los valores de las variables pues son o ceros si son numéricas o cadenas vacías. Bien, si queremos seguir trabajando con ellos pues habrá que darle valores. Referenciamos los valores de esta manera. Colocamos el diccionario y entre corchetes ponemos el valor de la clave. De la misma forma que accedíamos a las listas con un índice 0, 1, 2, etcétera, pues aquí lo referenciamos con el nombre de la clave y ahí ponemos los valores. Vamos a dar algún valor más.
Bien, y ahí lo tenemos. Si pusiéramos el conjunto diccionario, pues vemos ahí todos los valores que ya hemos introducido. Como particularidad vemos que el último elemento, el frutas, pues contiene una lista de otros dos elementos. Bien, para referenciar un solo elemento, pues lo escribimos así y obtenemos pues ese valor, perfil de nombre, el valor que se ha metido anteriormente. Si podemos hacer un bucle para ver todos los valores, por ejemplo, ponemos con un bucle for y escribimos las claves, quiere decir que ahí la tenemos. Para hacer ese bucle en el diccionario, pues lo que obtenemos son las claves, no los valores directamente. Otra forma de obtener los valores del diccionario sería con el método get, que vemos aquí, para obtener el nombre, pero en este caso el valor de nombre, de forma similar a como hemos hecho arriba con los corchetes. También podemos poner valores por defecto. Por ejemplo, si escribimos perfil get apellidos y desconocidos, pues nos va a aparecer que apellidos sí es un valor conocido, lo que ocurre es que está vacío, entonces nos devuelve vacío. Sin embargo, si por ejemplo ponemos una clave que no existe realmente, ese valor por defecto pues sí nos va a ser muy útil, porque ahí lo tenemos, el valor casado no existía y por eso nos devuelve ese valor que nosotros hemos puesto previamente por defecto, no se sabe. Otra forma de referenciar en los diccionarios a los datos en sí mismos, pues sería referenciarlos por sus palabras clave, que serían las keys. En ese caso, pues nos devuelve las claves que nosotros hemos introducido en el diccionario, los valores en sí mismos, que sería values, ahí lo tenemos, los valores de cada clave en ese orden, y los elementos conjuntos, las parejas de datos, tanto claves como valores, pues serían items, y ahí tenemos, de forma similar a como si pusiéramos el nombre del diccionario, pues todas las parejas de datos. Curiosamente también funcionan algunas funciones, valga esa redundancia, algunas funciones con conjuntos de datos. Por ejemplo, max, si ponemos max nos va a dar en un supuesto orden la clave ordenada alfabéticamente, la clave pues más alta en lo que es el diccionario, y de la misma forma el min pues nos va a devolver la primera, que en este caso es apellidos. Y si usamos la función len, nos va a dar la longitud, es el número de datos, el número de claves que usamos en nuestro diccionario, que es 8. ¿Qué ocurre si queremos borrar un elemento, un dato de nuestro diccionario? Pues para eso usamos la función del, y ahí lo tenemos. Pues del perfil hemos borrado la edad. Si ponemos ahora mismo nuestro diccionario, vemos que la edad ha desaparecido. La podemos volver a escribir y la recuperaríamos. Otra forma de obtener el valor, borrar un valor, digamos, o extraer, sería la palabra más apropiada, extraer un valor del diccionario, sería con el método pop. Ahí lo tenemos. Vamos a usar el método pop para obtener el dato peso de nuestro diccionario, y también usando ese ninguno como valor por defecto. Quiere decir que ha dado aquí un error. Sí, porque está mal escrito el nombre del conjunto. Ahí lo tenemos, sería perfil perfecto. Bien, pues nos devuelve 0, el peso no lo habíamos introducido antes, tenía su valor inicial por defecto, con lo cual era 0. Bien, si ahora volviésemos a repetir nuestra instrucción, como ya el perfil lo hemos borrado, el peso no aparece, pues ahora sí nos aparecería ese valor por defecto, como vemos ahí. Bien, si volvemos a introducirlo, vamos
vamos a poner la sentencia. Y recuperamos ese valor que tenía, y ahora pues sí, además le hemos introducido, se coloca al final, le hemos introducido ese valor. Otra particularidad que podemos hacer con los diccionarios es ordenarlo. Entonces, tanto por elementos como por claves lo podemos usar. Para ello necesitamos o hacemos uso del método sorted. En nuestro caso pues el diccionario y los ítems. En ese caso lo vemos ahí, aparecen ordenados por esa clave, ¿sí? Se ordenan por la clave. De la misma forma podemos ordenar solo las claves. Y podríamos ordenar los valores si fueran del mismo tipo. Pero en este caso, como tenemos valores de tipo texto y valores de tipo numérico, Python no puede interpretarlos en la misma ordenación, y si lo intentamos pues nos va a dar un error, no puede ordenar, no está permitido las instancias de int y str. Int que son números enteros y str que son valores por valores de cadena de caracteres. Bien, esto es más o menos lo que se pueden hacer con los diccionarios. Como particularidad vamos a ver que el diccionario en realidad es un registro de diferentes tipos de datos, pero que se pueden usar combinándolos con otras instancias, con otros tipos de datos complejos, como por ejemplo las listas. Si creamos una lista que se llame perfiles, de momento vacía, y ahora vamos a añadir a ese perfiles, que es nuestra lista, el perfil que ya tenemos creado de esa persona, de Pepe. Entonces lo añadimos ahí con el método append. Si ponemos nuestra lista, vemos que efectivamente se ha introducido ya, aparece con ese corchete adicional a la llave para indicar que es la lista. Ahora vamos a modificar nuestro perfil para cambiarle unos valores, con lo cual vamos a poner otros datos de otra supuesta persona. Y ahí tenemos la edad, el trabajo. Ponemos también otras frutas preferidas. Y vamos a añadírselo también a nuestra lista de perfiles. Y bueno, tenemos dos perfiles, podemos usar directamente perfiles, y lo vemos ahí, todos los datos que hemos introducido, o lo podemos hacer un poquito más ordenado con un bucle for. Y ponemos que nos escriba por la pantalla esos. Ahí lo tenemos, nos aparece el primer registro, el primer diccionario dentro de esta lista, y el segundo a continuación. Se manejarían dentro de la lista de la misma forma que se pueden manejar de forma independiente. Bueno, con esto hemos dado un pequeño repaso a esos dos tipos de datos complejos, como son los conjuntos y los diccionarios, y con esto pues podemos cada vez mejorar la calidad de nuestros programas.